Así que si tienes un iPhone puedes iniciar tranquilamente, sea que quieras hacer esto que estoy haciendo, sea que quieras estar en la calle y sea que quieras estar usándolo como para unboxing, que es lo que yo hago aquí con el teléfono. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. Estamos ya a mediados de 2026 y hoy en día mucha gente quiere iniciar su canal de YouTube. Simplemente que a falta de conocimiento y a falta de herramientas, inclusive a falta de conocimiento para elegir las herramientas, se necesita experiencia, se necesita tiempo, se necesita mucha inversión, hablando de lo económico también, por supuesto. Y siempre vamos a llegar a una conclusión. ¿Vale la pena el contenido de calidad? ¿Tengo que brindar la mejor calidad en un contenido? Y la respuesta es que no. Pues hay que brindar calidad de contenido, no contenido de calidad, porque puedes tener la mejor resolución en tus videos, puedes tener los mejores accesorios, las mejores herramientas. Sin embargo, si tu contenido, lo que estás brindando, lo que quieres aportar en esta plataforma no llega con el público, no es algo interesante, no es del agrado de todos, pues hasta ahí llega. Hasta ahí llega simplemente y no se puede hacer nada. Como vieron en el título, me estoy grabando con el iPhone 13 mini, pero también tengo una referencia que aquí tengo una cámara. Así que estoy grabándome de ambas cosas simplemente para tener una referencia, ya que quizás se están preguntando, ¿es necesario comprarme una cámara? ¿Es obligatorio comprarme una cámara para empezar un canal? Pero antes de proseguir quiero hablarles del tesoro que hay escondido en una aplicación que es completamente gratis y créanme que esto va a cambiar cualquier teléfono que tengas, cualquiera que se pueda instalar, porque sé que todavía no se puede instalar en todos los teléfonos que hay, en todos los modelos y marcas de teléfono. Estoy utilizando en el teléfono la aplicación de Blackmagic Camera. Quizás hoy en día ya no es un misterio, quizás hoy en día ya la conocen. Yo creo que la mayoría de los que quieren crear contenido o crean contenido usan exclusivamente esta aplicación, ¿no? De Blackmagic Camera. Pero obviamente todo tiene su límite. Quizás en una cámara tengo un poco más de, puedo obtener un poco más de calidad, puedo obtener un poco más de control, un poco más de amplitud para aprender mejor. Sin embargo, con un teléfono es la mejor herramienta que hay para iniciar, ¿no? El teléfono. Así que si quieres empezar, lo primero que tienes que hacer es instalar esta aplicación Blackmagic Camera. De todas maneras trataré de dejar el link ahí en la descripción. Sin embargo, hay algo que va de la mano con la calidad del video y es la calidad del audio. Aquí sí tiene que ser 100% válida. En un video puede que me estés viendo mal, puede que me estés viendo bien, puede que me estés viendo quizás bien aquí o mal acá. El audio tiene que ser bueno sí o sí. Aquí no hay una opción que me voy a escuchar bien o que me voy a escuchar mal en otro lado. Lo visual puede pasar al momento de escuchar el audio. Si es un audio claro, si es un audio nítido, tu espectador se va a quedar. Obviamente que estés transmitiendo un buen mensaje. ¿Qué pasaría si me estuviera grabando solamente con el teléfono y no estuviera usando ninguna clase de micrófono? Bueno, pasaría esto, como me estás escuchando ahora mismo. Puede que me estés escuchando bien, se puede escuchar bien porque en postproducción se puede arreglar el audio. Pero como quiera, no es lo mismo que un micrófono. Para eso son los micrófonos, que hoy en día tenemos muchísima variedad. Yo en este momento estoy utilizando, que lo tengo aquí, es un teléfono inalámbrico que va colocado aquí en el pecho, pero en este caso lo tengo colocado aquí en este brazo. ¿Por qué lo tengo colocado aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo quiero colocar aquí simplemente por cuestión de gusto, nada más. Luego de que va colocado simplemente aquí en medio del pecho, donde estos micrófonos ya están trabajados para captar tu voz a esta distancia. Sin embargo, no sé si lo han notado, pero últimamente muchos creadores tienen el micrófono en la mano, siempre lo cargan colocado aquí en la mano, sea cuando están afuera, inclusive hasta en estudios, lo colocan aquí en la mano y ahí lo tienen. Y es que hay un notable cambio, yo sí lo he notado, por eso es que el micrófono también a veces yo lo cargo aquí en la mano. Se nota, se escucha un poco mejor, puedo trabajarlo un poco mejor en postproducción. Para un ambiente como este que es completamente cerrado, si yo decido de grabarme con el teléfono, mi voz se va a escuchar, quizás pues se siente que está encerrado, se siente el rebote que hace el audio, digamos donde hay paredes y armarios completamente todo plano, pues el audio va a rebotar mucho. Y también para que no entre ruido de la calle, las ventanas también las tengo cerradas, por ende aquí no hay ninguna clase de arreglo acústico o algo así, aquí no hay absolutamente nada. Todo está, no estoy preparado para eso, para el audio, pero trato de hacer mejor lo que puedo, ¿no? Si el audio que están escuchando se escucha bien, o tal vez se escucha mal, o tal vez se escucha regular, uno trata de hacerlo mejor, pero es muy recomendable que puedas usar un micrófono. Sí o sí que hoy en día
hay por bajo de los 100 euros muchísimas opciones. Hay la marca Holyland, la marca DJI, hoy en día existe la marca Maono, la marca Boya y hay muchas opciones. Te dejaré también en los links lo que yo uso y también un par de luces, que es la que estoy usando en este momento. Ahí atrás se ve una pequeña, que todo va agarrado de la mano, una cosa con otra, lo visual, el audio y luego de qué, los arreglos, ¿no? Lo estético y también para verse bien hay que colocar un par de luces, las que sean necesarias. Pero yo creo que hay un cambio que me estés viendo y escuchando así, a que me estés viendo y escuchando así, se puede notar un cambio. Sin embargo, es mejor que me escuches y me veas así a que me escuches y me veas así. Yo creo que se nota la diferencia. Mi teléfono personal es un Google Pixel 8 Pro, pero ¿qué tiene el iPhone que no tenga los Google? Es la compatibilidad con las aplicaciones de trabajo, con las aplicaciones donde necesito mayor fluidez. Tengo que decir que el iPhone tiene una mayor compatibilidad con estas aplicaciones, como lo son Instagram. Esta aplicación de Blackmagic, que es la cámara que me están viendo ahora, funciona mucho mejor. Cuando lo hago de mi Google Pixel, hay ciertos detalles que no me gustan cuando termino de grabar. Voy a ver los resultados y algo está fallando. Debería probarlo cómo está funcionando con los Google Pixel 10, 10 Pro, o sea, los últimos que han salido o los últimos que están por salir, que ya van por el 11. Va a salir el 11. Pero estamos hablando que yo aquí tengo un iPhone 13 mini. Es algo, creo que era lo más básico que tenía el iPhone en ese tiempo. Ya no sé, creo que pasaron 4 o 5 años desde que salió este iPhone. Sin embargo, yo me siento comodísimo por la calidad que estoy obteniendo, porque yo lo uso como segunda toma. Es decir, aquí yo me grabo, esta es la cámara principal donde yo me grabo, pero yo tengo un canal principal que yo hago unboxing. ¿Y para qué me sirve el teléfono? O sea, yo básicamente he usado siempre los teléfonos, sea mi personal, ahora que tengo este iPhone pequeño, lo uso como secundario. Aquí coloco el teléfono, aquí, y yo hago los unboxing en esta parte. Y tengo doble toma. Esa es la posición que me gusta hacer a mí. Obviamente ahora la cámara está en esta parte, pero normalmente la coloco aquí de frente como me están viendo. Y el teléfono que va colocado aquí, siempre estoy cambiando toma como lo estoy haciendo aquí. ¿Ok? Por eso, bajo mi experiencia, yo sí veo que es recomendable comenzar un canal de YouTube si tienes un teléfono. He notado el cambio de lo que es grabar con la cámara normal del teléfono y grabar con la aplicación. Tengo los ajustes regulados como yo quiero. En este caso, te voy a mostrar cómo es el teléfono grabando en la calle. Cámara frontal, cámara trasera. Le voy a mostrar un poco, siempre y únicamente utilizando la aplicación, descargándola a través del App Store o el Play Store. Esto es la cámara frontal, está haciendo lo que está haciendo. La estabilización pues depende completamente del teléfono, ya que lo tengo agarrado solo con la mano y nada más. Y el audio también es completamente del teléfono. Ahora lo que pueden ver es que quizás me veo un poco quemado, un poco saturado, ¿no? Porque está haciendo un sol increíble. Y pues esto es lo que se ve, ¿no? Estamos grabando con el iPhone 13 mini con la aplicación Blackmagic. Esta aplicación le da un plus a todo teléfono, sea iPhone, sea Android. La compatibilidad que tienen los iPhone con esta aplicación es una absoluta maravilla, ya que este es un teléfono que salió creo hace 4 o 5 años atrás. Ya va a salir el iPhone 18 y sin embargo yo veo que cómo trabaja esta aplicación en los iPhone es una maravilla, ya que en Android, al ser que tenemos una cantidad exagerada de sol, estaría dándome problemas, no estaría grabando igual. En el iPhone, por cuanto han pasado ya algunos años usando un iPhone, sigue grabando igual. Esto es grabando bajo la aplicación de Blackmagic. Todo está en automático. Yo estoy utilizando en este momento en el iPhone el gran angular y es mucho más angular que lo que me da la cámara normal. Ya la calidad que puedan ofrecer ustedes de un teléfono, yo creo que no tienen que grabar con lo más bajo tampoco,
pero tampoco grabar, hacer sufrir el teléfono por querer mostrar la mejor calidad. Una, te va a consumir más, dos, se va a calentar el teléfono, y tres, pues quizás no estés preparado todavía para mostrar esa calidad, o simplemente sea mucho para el teléfono y no lo va a procesar bien. En una cámara no funciona así, en una cámara puedes jugar mucho mejor. Para alguien si se pregunta de qué cámara estoy grabando, ya hay videos en el canal. Esta es la Lumix S5D, una cámara que me encanta por su precio, es una de las mejores calidad-precio que yo he visto. Antes usaba Canon, pero ahora me pasé a esta Lumix por 800 euros. Es de lo mejor que yo puedo brindar hoy en día. Está la S5 II que está a 1500, se puede invertir, claro que sí. Sin embargo, con este resultado que tengo aquí es suficiente para mí, o sea, es lo que yo quiero. No es porque no pueda más, no, es porque yo quiero verme así. La calidad es suficiente para mí. Si tuviera algo más potente no lo voy a usar. No voy a usar un 6K, no voy a usar grabar en una calidad excesiva donde quizás ni la computadora lo pueda controlar luego en edición. Entonces eso ya es mucho. Hay que conocer no los propios límites, pero sí caminar despacio, conocer poco a poco. Como dije al inicio, o sea, es mucho más fuerte el mensaje que te estoy brindando que lo que te puedo estar mostrando. Pero esto es simplemente mi experiencia. Te estoy brindando lo que yo sé, lo que yo he aprendido con el tiempo. Espero que te haya podido ayudar en algo. Si vas a iniciar tu canal, hazme preguntas. Si quieres alguna recomendación en luces, micrófonos o algo así, o hasta en cámara, me puedes preguntar. ¿Por qué? No es porque yo tenga esta cámara, es la única que conozca, no, simplemente la única que quiero tener en este momento. Algún día que ya no use el teléfono me compraré la Lumix S9, que yo creo que es recomendación calidad-precio por el precio que está hoy en día. Es un regalo. Así que para los que llegaron hasta aquí, muchas gracias y nos vemos en otro video.